¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a la primera sesión formal de estudios del módulo de alta dirección. Estimados amigos y amigas, el día de hoy iniciaremos nuestro trabajo de conocimiento hacia la implementación estratégica en nuestros negocios. En esta primera sesión formal de trabajo, de estudio, de cooperación, trataremos el tema de los orígenes del planteamiento estratégico, de la planeación estratégica. En esta sesión tocaremos específicamente tres grandes temas: el concepto de planeación estratégica, el análisis DAFO desde el punto de vista de alta dirección, de visión sistémica, de visión global, y la visión estratégica como concepto trascendente en nuestros tiempos. Muy bien, pues iniciemos sin mayor retardo nuestra sesión del día de hoy. Empezaremos platicando el día de hoy, como ustedes lo pueden ver en su slide. El primer intento que se hizo de tratar de establecer un pensamiento estratégico en los negocios. Este primer intento se hizo a mediados de los años 50 del siglo pasado, 1954 para ser exacto, fue cuando el doctor Peter Drucker, uno de los grandes gurús del management internacional, hoy por hoy reconocido como el padre de la planeación estratégica, desarrolló los conceptos iniciales de justamente planeación o administración en ese entonces. Peter Drucker nos decía en ese entonces lo siguiente: la administración no es un comportamiento pasivo y adaptativo. Significa tomar acción para que el resultado deseable ocurra. Permítame analizar junto con usted esta primera frase del señor Peter Drucker dentro del planteamiento estratégico. ¿Qué nos dice el señor Drucker? Nos dice: la administración, como ustedes lo conceptualizan, como ustedes ya saben, la administración es un conjunto de herramientas, de estrategias, de formas que nos llevan a planificar, organizar, dirigir y controlar una organización. Estos cuatro grandes aspectos de la administración, lo que nos dice el señor Drucker, no son pasivos, no son estáticos. Es decir, al momento de que yo planteo mi estrategia de negocios global, mi visión, mi misión, mis objetivos y mis tácticas, no son para que se queden ahí por toda la eternidad. El planteamiento es, el concepto de planificación estratégica es dinámico. El concepto de administración estratégica es dinámico. No podemos pensar que nuestra misión va a ser igual en 1980 que en el año 2006. Por otro lado, dice que significa tomar acción para que el resultado deseable ocurra. Y como platicamos en nuestra sesión introductoria, esta acción, este planteamiento hacia la acción no se puede llevar a cabo si no tenemos la ruta crítica por donde vamos a caminar, si no tenemos la estrategia con la que vamos a incorporar este planteamiento administrativo. Seguramente ustedes, cuando contestaron estas preguntas que les planteaba la sesión anterior de qué es estrategia y si la implementaban en sus negocios, se habrán puesto a pensar sobre cuáles son las acciones que en el pasado realicé y que se pudieran ejemplificar, como una estrategia. Pero más allá, Peter Drucker nos dice: señores, la verdadera administración estratégica, el verdadero planteamiento estratégico que debemos incorporar desde el punto de vista, si quieren, exclusivamente administrativo, exclusivamente de management, no es pasivo, no es estático y no es adaptativo.
Es decir, si tengo principios básicos con los cuales tengo que normar mi criterio, esos principios no son adaptables a las circunstancias. Lo que son adaptables son las acciones que realizo para cumplir mi objetivo. Las estrategias son adaptables, los principios no lo son. Interesante el primer intento que nos hace el acercamiento de Peter Drucker en su concepto de planeación estratégica al concepto de visión integral de negocios. Pero no se queda ahí el señor Drucker. Nos dice también que implica dar forma al ambiente externo, implica planear, iniciar y llevar a cabo cambios para la empresa y para el entorno. Una empresa se adapta, se incorpora, se introduce al mercado y puede modificarlo. Lo que nos dice Peter Drucker es que la planeación estratégica, la visión estratégica de negocios de mediados del siglo pasado, era un concepto de dar forma al ambiente externo. Es decir, de tratar de impulsar iniciativas que modificaran nuestro ambiente en los mercados donde estuviéramos trabajando. Desde este punto de vista, desde esta concepción de negocios, desde esta cosmovisión que se tenía a mediados del siglo pasado, le hago un planteamiento que me gustaría discutir con ustedes. La idea de Peter Drucker de planeación estratégica se convirtió en la base de la dirección durante la primera mitad del siglo XX, justamente por su concepto de adaptación. La pregunta inicial para platicar con ustedes sobre este tema sería: ¿cuál es la forma en la que usted se adapta, su negocio se adapta a los vaivenes del mercado donde usted trabaja, donde usted hace negocios cotidianamente? ¿Cuál es la forma en la cual su negocio intenta modificar los patrones existentes en ese mercado? Su plan de negocio, si usted está pensando en iniciar el negocio a través de esta maestría, su plan de negocios tiene incorporado un esquema de adaptación al mercado, tiene incorporado una forma en la cual usted puede modificar patrones existentes en el mercado que pretende usted servir. Considere estas preguntas y trate de analizarlas a la luz de la planeación estratégica. Y no vamos a ir más allá de estas dos grandes ideas en esta sesión. Yo le pediría que profundice en este tema, haga su lectura complementaria, lea sobre el tema de planeación estratégica de Peter Drucker. Pero profundicemos un poco más en estas dos grandes ideas. Si usted entiende el concepto de adaptación al mercado como una imposición hacia un producto o servicio específico, y usted llega, se incorpora al mercado y no se vuelve a mover de ahí, le puedo garantizar dos cosas: dolores de cabeza y fracaso corporativo. La administración no es un comportamiento pasivo. La administración, desde un punto de vista estratégico, es un comportamiento dinámico. Es decir, se tiene que mover conforme el mercado se mueve, buscando dos cosas: la rápida incorporación al mercado y la absoluta adaptación a este. Puede sonar un poco anticuado el concepto incluso, pero tómelo en cuenta. Peter Drucker no por nada es uno de los grandes maestros, gurús, como se le dice ahora, de la planeación estratégica. Aunque suene un poco anticuado eso de adaptarse al mercado, y usted me podrá decir: es que Jorge, hay estrategias mucho más avanzadas de posicionamiento y hay estrategias de incorporación lateral. Sí, estoy de acuerdo con usted. Pero si empezamos nuestra construcción de estrategias desde el inicio con un pensamiento mucho más básico, mucho más integrado, mucho más pausado,
como nos lo establece el señor Drucker, considero que daremos pasos seguros, firmes, hacia incorporar una estrategia muy sofisticada y muy compleja que desarrollaremos durante todo este curso. Muy bien. A raíz de este concepto de planeación estratégica del señor Drucker, se desarrolló un análisis que será la primera herramienta que veremos y que seguramente ustedes ya analizaron y ya estudiaron en esta maestría. Lo que se incorpora a través de este concepto de planeación estratégica es lo que conocemos como el análisis de fuerzas y oportunidades, el análisis DAF. Antes de entrar a profundidad a incorporarle algunos elementos al análisis DAFO que ustedes ya conocen, permítame darles dos conceptos adicionales de planeación estratégica. Uno, mediante el uso de la planeación, una empresa puede ejercer algún tipo de control sobre las fuerzas de mercado. Según Peter Drucker, según el planteamiento estratégico de mediados del siglo pasado, el uso de la planeación estratégica, el uso de la administración, lo que nos daba era control. La principal fuente y forma de establecer una estrategia era a través del control. De ahí que vimos grandes corporaciones lineales con estructuras fundamentalmente verticales, con una estrategia de dominar mercados, de establecer oligopolios o monopolios en ellos. Era por un planteamiento estratégico que era el que dominaba en esa época de planeación igual a control. Durante esta época, todos los estudiosos, toda la academia, todos los que nos dedicamos a la investigación de los negocios, trataron al mercado como si estuviera fuera de control de las empresas y los empresarios. Hoy sabemos que podemos establecer estrategias que nos den control sobre segmentos de mercado específico. Lo que trataremos en este curso, lo que trataremos de desarrollar es justamente, antes que otra cosa, identificar el mercado en donde estamos y si nuestros productos establecen una relación concordante con esos mercados. Muy bien, ahora sí, estimados amigos y amigas, pasemos al análisis con el cual se desarrolló todo este concepto de planeación estratégica de mediados del siglo XX. El análisis DAF. Como ustedes recordarán, el análisis DAF es aquel en el cual nuestra empresa se pone en una fotografía. Y por un lado, analizamos nuestro ambiente externo. Por un lado, analizamos nuestras oportunidades en el mercado y nuestras amenazas en el mercado, como empresa, de la empresa hacia afuera. Es decir, cómo podemos aprovechar estas oportunidades que el mercado nos pone, cómo nos adaptamos al mercado de tal manera para que aprovechemos estas oportunidades y cómo minimizamos, cómo nos protegemos de estas amenazas, cómo tomamos control del mercado. Si entienden esta lógica, entenderán, y ustedes lo estudian a profundidad en sus cursos de marketing y en sus cursos de administración, que la otra parte del análisis DAFO es interna. Es decir, es cómo establecemos nuestras fuerzas, si es que las tenemos, y cómo minimizamos nuestras debilidades. Es decir, cómo magnificamos nuestra posición en el mercado y cómo minimizamos nuestro riesgo hacia el mercado. Esta parte del análisis DAFO ustedes ya la conocen, espero que la hayan utilizado dentro de sus estrategias de negocios iniciales, dentro de su planteamiento inicial como empresa, lo hayan incorporado para estudiar sus objetivos, su visión, sus tácticas, sus políticas dentro de su organización. Si no, utilícenla. Es una herramienta simple, sencilla, un cuadrante, ponga de un lado del cuadrante la parte externa, las amenazas y las oportunidades, del otro lado del cuadrante ponga usted las fuerzas y debilidades y empiece a hacer un bosquejo, anote cuáles son las oportunidades que usted ve en el mercado, cuáles son esas amenazas,
dónde está parado, identifique si es que puede sus fuerzas dentro de la organización o cuáles son sus potenciales fuerzas dentro de su plan de negocios. Inténtelo. Pero esta parte ya la conocen, ya la vimos. ¿Qué es lo que añade la estrategia al análisis DAFO? Específicamente añade la combinación idónea entre lo que se llama competencias distintivas, es decir, las fuerzas y debilidades, y los recursos corporativos, las oportunidades de mercado que tenemos. Lo que añade Peter Drucker al análisis DAFO es establecer una combinación de oportunidades y recursos para establecer una estrategia. Este análisis fue fundamental para colocar el pensamiento estratégico competitivo dentro del corazón de las preguntas de la alta dirección, de la estrategia de negocios en el siglo XX. Antes de Peter Drucker no estaba el análisis competitivo, el análisis de competencias de nuestra empresa dentro de la esfera de conocimientos de la alta dirección, dentro de esta visión integral que platicábamos en la primera sesión, de esta visión integral que debemos tener como líderes de nuestras organizaciones, como impulsores de proyectos nuevos de negocios. Muy bien, vamos a tratar de analizar a profundidad el planteamiento de nuestra primera herramienta de análisis que tenemos para implementar y desarrollar estrategias. Vamos a ver con profundidad el esquema del análisis DAFO desde un punto de vista estratégico. Ustedes tienen en su slide un esquema completo de este análisis que me permití sintetizar de una manera bastante mala. Gracias a Dios, soy empresario y no dibujante, pero está resumido en este esquema. Y empecemos a analizar un poco. Si ustedes ven su slide o ven en nuestra presentación el pizarrón, el ambiente externo, ¿a qué se refiere? Ustedes sabrán y habrán analizado que este ambiente externo se refiere específicamente, o en su mayoría de las veces, al aspecto económico de nuestro país. ¿Cómo está nuestra economía? Si tenemos alguna ventaja o deficiencia como economía. ¿Cómo estamos económicamente hablando con el resto del mundo? ¿Qué posición tenemos en el mercado mundial? Este ambiente externo económico es parte de lo que tenemos que analizar antes de establecer una estrategia. Por otro lado está la parte técnica. ¿Cuáles son nuestros recursos? ¿Cuál es nuestra capacidad instalada? Si somos productores de un producto, valga la redundancia, ¿cuál es nuestra capacidad de producción de este producto? Y si somos productores de un servicio, ¿cuál es nuestro conocimiento del mercado? ¿Cuál es nuestro capital humano? Eso es parte del ambiente externo también. No solo lo económico, pero tampoco solo la parte técnica de sí tengo mucha capacidad, pero resulta ser que no tengo consumidores que absorban esa capacidad. Lo siguiente es la parte política. Hay que analizarla. A veces, como empresarios, decimos la política para los políticos. No. Como empresarios tenemos la responsabilidad de conocer, de analizar, de tratar de anticipar las relaciones políticas de nuestros países, de nuestros gobernantes con el resto del mundo. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de tener un ambiente externo poco analizado y, por lo tanto, una estrategia coja, una estrategia no completa desde el punto de vista de análisis estratégico y planeación estratégica. Y el último punto dentro de esta primera parte del análisis externo es la parte social. No debemos dejar de un lado que nuestras empresas, nuestro compromiso como empresarios, no es solo con la utilidad económica. Es, además de la utilidad económica, la aportación que hacemos a nuestra comunidad. Por lo tanto, si no analizamos el factor social dentro de nuestro entorno, corremos el riesgo de volvernos utilitarios, de volvernos una empresa
exclusivamente lucrativa. Y no es malo buscar la ganancia económica, no es malo establecer como prioridad que debemos ganar dinero como empresarios, si no, no tendríamos por qué hacer una empresa. Pero no solo se quede ahí, analice su entorno social, profundice en él, vea cuáles son las carencias, porque en esas carencias de su entorno social encontrará necesidades, encontrará oportunidades de negocio. Si no, pregúntelo o investigue un poco en mi país, en México, por ejemplo. Es impresionante cómo empresas que se dedican al reciclaje de botellas de PVC, de plástico, encontraron en esta carencia, en esta necesidad de nuestra gran urbe, el Distrito Federal, de colocar una empresa que reciclara todas estas botellas de refresco y de jugo y demás y las volviera a incorporar al sector productivo. Hoy tenemos una de las grandes empresas a nivel, yo creo que ya internacional, que identificó perfectamente el ambiente social en el cual se movía y pudo sacar una oportunidad de negocio muy lucrativa y con una importancia trascendental en nuestra sociedad. Una vez que logramos analizar el ambiente externo, podemos identificar, pues, las oportunidades que tenemos como empresarios en ese mercado y las amenazas que tenemos en este ambiente externo. Reitero, oportunidades y amenazas implica un análisis exhaustivo del ambiente externo en el cual nos desenvolvemos. Por otro lado, debemos analizar nuestras fuerzas y debilidades. Debemos analizar nuestras competencias distintivas. En este sentido, ¿qué incorporamos en este análisis? ¿Qué incorporamos en el análisis del ambiente interno? Incorporamos las capacidades financieras de nuestra organización. Es decir, los recursos económicos con los cuales contamos para desarrollar nuestra actividad. No podemos aislarnos de ellos. Tampoco podemos menospreciarlos, pero tampoco los magnifiquemos. No todo en la vida de un empresario es el dinero. Tenemos también que analizar nuestras capacidades gerenciales, nuestro liderazgo, nuestro tipo de negociación, nuestra estructura corporativa. ¿Dan realmente una ventaja competitiva a nuestra organización? ¿Nos apoyan en nuestras iniciativas de negocios como empresarios o simplemente nos sirven como soporte estructural de nuestra empresa? Conmigo, junto con este análisis, hagas esos cuestionamientos. Ponga en la lupa a su corporación, ponga en la lupa a su empresa. Destroce, si me permite el término, su plan de negocios. Desmenúcelo. Encuentre esos pequeños detalles en los cuales usted podrá establecer una estrategia, una ruta hacia la meta clara y bien establecida. También hay que establecer y analizar de manera muy clara nuestras capacidades funcionales. ¿Cómo estamos organizados? No estructuralmente, sino desde el punto de vista funcional. ¿Nuestra gente está haciendo las actividades que debe hacer? ¿Está subutilizada? ¿Está sobreutilizada? ¿Nuestros directivos están poniendo la visión en donde debe estar? ¿O simplemente están orquestando una mala sinfonía? Usted como líder de su organización, usted como promotor de su plan de negocio, ¿está al frente de su organización o simplemente va cada que lo invitan a dar una conferencia o una plática o una frase motivacional a sus empleados? ¿Es el promotor directo de las ideas y su plan de negocio o simplemente está copiando ideas que funcionaron en el pasado? Hágase esos planteamientos, analice perfectamente bien su ámbito interno. No solo se queda ahí nuestro análisis interno, se va también al prestigio, se va también a la historia.
Recuerde usted que el prestigio, la confianza, son factores que como empresarios nos podemos tardar 10, como mi caso, 15 años como muchos de ustedes, 20 años en desarrollar una relación de confianza, tener un prestigio como empresarios. Y recuerde usted también que con solo 5 minutos podemos destrozar una carrera, un prestigio, una historia. Cuide muchísimo, muchísimo sus relaciones, cuide muchísimo su posición, cuide muchísimo su prestigio y su historia. Y hoy póngalo en la palestra. Hoy analice su historia, analice su prestigio como empresario de una manera objetiva, no de una manera simulada, de una manera objetiva, de una manera propositiva. Trate de analizar ese prestigio que ha desarrollado como empresario, trate de desarrollar esta historia, trate de recordar sus inicios o establezca desde hoy cuál es su criterio moral, cuál es su criterio de norma que establecerá como empresario, que desarrollará como empresario. Una vez que tiene integrado este análisis de fuerzas y debilidades, este prestigio y esta historia, esta organización, le recomiendo que baje ese análisis y que llegue a sus recursos corporativos. Llegue al análisis por área, al análisis por persona, por grupo de negocios, por unidad estratégica de negocios. Una vez que tenga establecidos estos recursos corporativos, tomando en cuenta su historia, sus prestigios, sus recursos económicos, su organización, su entorno interno, tendremos la oportunidad de no solo quedarnos ahí. Ese es el análisis DAFO que usted desarrolló al inicio de esta maestría, en sus cursos de administración inicial, en sus cursos de mercadotecnia y ventas. Hoy, como le dije, tome este curso como una graduación, como una incorporación de todo ese conocimiento. La parte que incorporamos al análisis DAFO desde el punto de vista de la alta dirección, de la planeación estratégica, de la visión estratégica de negocios, es esto. Ustedes tienen que combinar todos sus recursos corporativos con todas las oportunidades y amenazas que el ambiente externo les está poniendo enfrente y hacer una selección de estas combinaciones. Es decir, tomar los mejores recursos corporativos y las mejores oportunidades de mercado para entonces sí poder tener una estrategia. Y desde el punto de vista de planeación estratégica de mediados del siglo pasado, estoy de acuerdo con usted, la estrategia es seleccionar aquellos productos que mejor satisfacen las necesidades de ese mercado específico que usted está estudiando. Ese es el planteamiento estratégico de Peter Drucker, ese es el planteamiento estratégico de la administración estratégica, valga la redundancia. Este es el resultado de un análisis DAFO estratégico, de un análisis de debilidades y amenazas, fuerzas y oportunidades desde un punto de vista estratégico. Seleccione los productos que mejor satisfacen las necesidades de ese mercado estudiado. Muy bien. ¿Qué limitantes tuvo el análisis DAFO? Alcanzó una brutal popularidad. Una vez que Peter Drucker puso sobre la mesa el planteamiento estratégico de la planeación, el análisis DAFO se volvió como si fuera el análisis fundamental de negocios de todo el mundo. Fue utilizado por empresas líderes hasta los 90s del siglo pasado. La última década del siglo pasado todavía se utilizaba el análisis DAFO estratégico como una de las principales herramientas analíticas para establecer estrategias de negocios. Sin embargo, este análisis nunca pudo cerrar el círculo para definir
cuáles son las competencias distintivas de una organización, cuáles son y cómo proyectarlas al mercado. El análisis DAFO tiene esa gran limitante. Sobreentiende que usted puede determinar y analizar las oportunidades y, más importante, su ambiente interno. Y la realidad corporativa, la visión de negocios nos ha llevado a decir que no, que el análisis DAFO tiene la limitante de no poder cerrar el círculo, de no poder definir cuáles son las competencias distintivas de nuestra organización. Para lo cual, por ahí de los 1960, más bien hubo una crítica fundamental al análisis DAFO y al análisis de pensamiento de Peter Drucker de planeación estratégica. El doctor Levitt, en su libro Marketing Miopía o Miopía del Mercado, dijo y criticó que la elección de productos y mercados, es decir, la estrategia planteada a través del sistema de planeación, con base solamente en las competencias distintivas, es decir, en las fuerzas y debilidades, no es la mejor forma de establecer una estrategia porque no toma en cuenta las necesidades de nuestros consumidores. Es decir, no incorpora la necesidad del mercado, sino trata de controlarla, trata de establecer un estándar dentro del mercado a través de una planeación estricta y rigurosa de oportunidades y amenazas y fuerzas y debilidades. Esta crítica al sistema DAFO trajo una revolución en el pensamiento estratégico de la administración y puso en entredicho muchas de las estrategias de negocios que se habían planeado durante prácticamente, se podría decir, 50 años. Teodoro Levitt dijo que no era solamente a través de fuerzas y debilidades, es decir, a través de un análisis de competencias distintivas, un análisis interno, como se podía establecer una estrategia exitosa en el mercado. Debíamos incorporar las necesidades de nuestros clientes. Y se desarrolló entonces toda una nueva línea de pensamiento. Esta línea de pensamiento fue abanderada por el doctor Igor Asnov. El doctor Asnov nos dijo a mediados del 1960, 1965, 1966, en su artículo de visión estratégica, sugería que Levitt no había tomado en cuenta o nos proponía tomar riesgos innecesarios si solamente analizamos nuestras estrategias o implementamos nuestras estrategias tomando en cuenta, así lo define él, los caprichos del mercado. Es decir, si no integramos a nuestro análisis una nueva estructura de pensamiento estratégico y solamente nos basamos o en los caprichos del mercado, en estas necesidades de nuestros consumidores, o como lo decía Peter Drucker, en nuestras competencias distintivas, estamos corriendo riesgos innecesarios como empresarios. Y permítame hacer un paréntesis. Aquel que le diga que un empresario es un amante al riesgo, es una persona que le gusta arriesgar, está equivocado. Tenemos la responsabilidad empresarial de administrar el riesgo. Y la administración del riesgo implica saber hasta dónde y hasta cuándo debemos hacer negocios. Pues bien, esto seguía avanzando. No solamente se quedaba en el debate ideológico entre grandes teóricos de la administración si se debía hacer una estrategia en base a competencias o en base a necesidades. Se creó una matriz. Ustedes la pueden ver en sus slides. Esta matriz, ¿qué nos dice? El doctor Asnov nos dice, señores, incorporemos nuestros productos o nuestros potenciales productos con nuestra misión o nuestra potencial misión.
Si ustedes analizan un poco esta matriz que estamos observando en nuestros acetatos, en nuestro slide, podrán ver lo siguiente. Si incorporamos un producto existente con una misión existente, la estrategia que nos propone esta matriz es penetrar el mercado. Es decir, si tenemos un producto en el cual nosotros tenemos cierta experiencia y know-how sobre esta concepción de negocios y no tenemos que modificar nuestras competencias distintivas, es decir, nuestras fuerzas y debilidades, podemos arriesgarnos a penetrar el mercado. Podemos arriesgarnos a incorporar a este producto algunas alternativas que nos permitan tener una mejor y mayor penetración al mercado. Yo le pregunto, estimado colega, estimada amiga, estimado amigo, ¿su estrategia de negocios incorpora un sistema de penetración de mercado eficiente? ¿O simplemente usted, por moda, por azares, por alguna estrategia de algún consultor de negocios que llegó a su compañía, decide penetrar más el mercado actual? Piénselo y analícelo. La penetración del mercado solamente se da si su producto no es innovador, no es un producto nuevo, es un producto actual y no modifica su estructura básica en la organización. Por otro lado, si ustedes analizan el siguiente cuadrante, es decir, la misión se mantiene intacta, pero hay una incorporación de una innovación al producto, la estrategia que nos proponen es desarrollo de productos. Es decir, si usted no va a desincorporar de su misión algunos factores porque considera que son primarios para su estrategia y desea incorporar un nuevo producto innovador al mercado, le sugiero, y no sugiere ASNOF, desarrollar productos. Y a estrategia de desarrollo de producto vimos muchísimas en mercadotecnia. Estrategias de desarrollo de productos pueden ser por diversificación, por costos, por posicionamiento, por estructura geográfica. Usted conoce ya muy bien cuáles son los desarrollos de negocio, desarrollos de producto que puede hacer. Por otro lado, si usted tiene una misión nueva, desarrolla una agresiva campaña de renovación interna en su compañía y tiene un producto que es un producto bueno, les sugiero y nos sugieren desarrolle mercados. Suena lógico y es una estrategia bastante coherente de poco riesgo. Trate de incorporar esa nueva misión en mercados alternativos. No ataque su propio mercado. No distraiga al consumidor. No juegue con su prestigio. No le pegue a su historia. Y por último, si usted tiene una misión nueva y un producto nuevo, diversifíquese. No ponga todos los huevos en la misma canasta. No tenga todo el riesgo incorporado en un solo sector. Diversifique por sector, por producto, por segmento, por posición socioeconómica. Diversifique. Como ve, esta segunda herramienta de análisis, esta matriz de misión y producto, esta nueva posición estratégica que nos proponen ya pasado la mitad del siglo XX, ya incorpora elementos distintivos de relación de mercado, ya incorpora esos elementos que ustedes conocen como mercadotecnia o desarrollo de mercados, incorpora una visión mucho más global y estratégica. Pues bien, yo lo invito a que piense un poco y a que siga desarrollando esa hoja de trabajo que empezamos a desarrollar la sesión pasada. En una nueva hoja, usted haga esta matriz, por favor, haga este cuadrante e incorpore dos cosas. ¿Dónde está posicionada su empresa? Entendiendo, si tiene una empresa en marcha, los productos actuales y su misión actual. ¿Dónde está posicionada su empresa? Colóquela ahí y explíqueme por qué la colocó ahí. No necesitamos
más conocimientos, los iremos adquiriendo. Simplemente usted explíqueme por su lógica, por su posición actual, dónde está su empresa. Y por otro lado, ¿dónde está esa canasta de productos y servicios que usted incorpora al mercado? ¿Es un producto nuevo, innovador? ¿Es un producto actual, desarrollado en el mercado? ¿Cuál es su producto? Explíqueme a qué se dedica. Por favor, hágalo usted al final de esta sesión. Incorpore esta matriz de misión producto, incorpore esta matriz de misión producto y empiece a comparar con aquello que escribió en la primera sesión de qué es estrategia. Y usted dígame, en una tercera línea, usted dígame si su estrategia o lo que usted define como estrategia es congruente con la posición de su empresa y de su producto en el mercado. Es un buen ejercicio. Una vez que lo termine, le pido tal vez mande esta hoja con esta matriz y estas explicaciones a su tutor en línea para poder ir incorporando de cada uno de ustedes una especie de expediente empresarial y al final tengamos de cada uno una implementación estratégica distinta. Muy bien. Algunas aclaraciones de esta matriz producto-misión. Para que una empresa no pierda su visión estratégica antes de introducir un nuevo producto o invertir en un nuevo mercado, es necesario identificar su misión. Suena muy lógico, suena muy sencillo. Antes de que usted se aviente al mercado, tómese el tiempo con sus socios, con sus colegas de negocios, a definir su misión. Ese primer paso que vimos en la planeación, en su curso de administración, es fundamental. Una empresa no puede desarrollar estrategias, es decir, no puede desarrollar rutas hacia la meta si no tiene una meta a la cual perseguir. Y por el otro lado, la diversificación y los cambios tecnológicos complicados hacen que las decisiones estratégicas de las empresas se hagan mucho más sofisticadas. Como decía un buen profesor, keep the simple. Lo complementaba con keep the simple stupid, ¿no? Pensemos simple. El famoso KISS es muy importante. A pesar de los cambios drásticos que vivimos en este nuevo siglo, la era del conocimiento, la era de la comunicación, a pesar de la diversificación masiva que tenemos de productos y servicios, pensemos simple. No sofistiquemos demasiado nuestras estructuras estratégicas porque corremos el riesgo de seguir planeando todo el tiempo. Muy bien. Esto continúa. La ruta de la planeación tiene poco tiempo y poca decisión y poco tamaño en cuanto a su incorporación al conocimiento. Pero en la siguiente sesión empezaremos a analizar otras estructuras de mercado. Empezaremos a desarrollar esas estructuras en las cuales incorporamos pensamientos estratégicos con visiones de negocios. La ruta todavía falta, la ruta sigue, la ruta de conocimiento del pensamiento estratégico es todavía muy larga. Es muy corta en tiempo, realmente tenemos 50 años de establecer una ruta de pensamiento crítico, una ruta de pensamiento estratégico. Muy bien. Para cerrar la sesión de hoy, le pediría complementemos el ejercicio. Complementemos el ejercicio que le planteé de incorporar la misión al producto. Establezcamos dos estrategias básicas. La primera estrategia es, y le pido que por favor la incorpore en esta ruta. ¿Cuál es su misión? ¿Tiene una misión corporativa? ¿Conoce la misión corporativa? Si no la tiene,
le sugiero, desarróllela. Porque como platicamos, si no desarrolla esa visión estratégica, si no mantiene una misión congruente, no va a haber ruta que alcance. O como decía Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Si estoy perdido y no sé a dónde voy, cualquier destino es importante. No se pierda en las rutas de la estrategia, no se pierda en las rutas de la sofisticación, porque corremos el riesgo de nunca hacer nada y haberlo planeado todo. El otro punto que es importante incorporar a su análisis de la matriz producto y misión es ¿cuál es su producto? ¿Cuál es su servicio? Por favor, defina junto con este planteamiento matricial de dónde está colocada su empresa y dónde está colocado su servicio o producto, defina, por favor, cuál es su producto. ¿Puede definirlo? Si no lo puede definir, difícilmente va a poder posicionarlo. Yo le pediría, incorpore estas dos visiones estratégicas. ¿Tiene una misión? ¿Cuál es su misión? ¿Tiene un producto? ¿Cuál es su producto? Una vez establecido esto, será mucho más fácil contestar esta matriz. Será mucho más fácil identificar si usted tiene que desarrollar un mercado, desarrollar un producto, diversificarse en el mercado o implementar una penetración. Le pido que no simplifique demasiado su análisis. No diga, pues yo creo estar en una penetración de mercado. Le pido, por favor, que analice su misión, la desglose, la coloque en esta hoja, luego nos la comparta las misiones. Sería muy interesante tener las misiones de sus empresas o de sus planes de negocios y en sesiones posteriores, una vez que tengamos establecidas estrategias, poder irlas casando con las misiones de sus respectivas empresas. Por favor, defina su misión y desglósela. Y por el otro lado, defina su producto y desglóselo. Considero que es importante que tenga muy claro estos dos aspectos. La siguiente sesión continuaremos hablando de los orígenes del planteamiento estratégico. Continuaremos hablando del cómo y el por qué se desarrolló un planteamiento estratégico. Hablaremos de temas como es la visión estratégica, el planteamiento analítico de portafolios, lo que se conoce como el Boston Consulting Group. Hablaremos de muchas otras herramientas, principalmente 3 o 4 herramientas más, que incorporarán un primer arsenal de herramientas que usted podrá utilizar para establecer estrategias. Bien, pues le pido, no deje pasar mucho tiempo para hacer esta tarea, esta actividad de incorporar una matriz de misión-producto a su relación de negocios. Estimados amigos, estimadas amigas, continuaremos la siguiente sesión entendiendo cómo se originó el concepto de alta dirección y de pensamiento estratégico. Muchas gracias.